Estamos entonces en nuestra segunda entrega que hemos denominado como cápsulas, ¿cierto? Respecto de temas muy puntuales en el abordaje del curso de Filosofía del Derecho. En esta segunda cápsula o segunda entrega estamos abordando el tercer problema principal en la naturaleza del derecho que nos está planteando Alexi. Anteriormente habíamos revisado los problemas relativos a la naturaleza de los elementos del derecho y el problema de la relación entre el derecho y la coerción o la fuerza, como si se quiere un subproblema del problema asociado a la realidad social del derecho y que estaría, digamos, al lado de los problemas referidos a la relación entre el derecho y la institucionalización de los procedimientos de creación y aplicación de normas y del problema asociado a la relación entre el derecho y el asentimiento o aceptación real del derecho. Este tercer problema tiene que ver con la corrección o legitimidad del derecho, o si se quiere, la relación entre el derecho y la moral. Para abordar este problema, para abordar el problema de la corrección o legitimidad del derecho, o lo que es lo mismo, la relación entre el derecho y la moral, Alexi nos va a proponer el siguiente esquema. Para Alexi es importante distinguir si existe alguna clase de conexión necesaria entre el derecho y la moral. Y él va a señalar que podríamos hablar de dos tesis situados en extremos opuestos. La primera es la tesis de la separación, ¿cierto? En cuyo núcleo estaría parte del andamiaje teórico del positivismo jurídico, y la segunda tesis sería la tesis de la conexión. La tesis de la separación presupone que no existe una conexión, y aquí es importante esta acepción necesaria, ¿sí? Que no existe una conexión necesaria entre el derecho y la moral, y si entonces no existe una conexión necesaria, esas conexiones serían o podrían ser contingentes. Se podrían dar o no se podrían dar, dependiendo de la perspectiva teórica que se asuma. Mientras que para la tesis de la conexión sí hay una conexión, ¿cierto? Necesaria, o hay una relación necesaria entre el derecho y la moral. En todo caso, no se trata simplemente de señalar una u otra posición, sino, como lo ha planteado Alexia a lo largo de todo el texto, se trata fundamentalmente de, cierto, analizar o de abordar los argumentos que se pueden esgrimir a favor de una u otra tesis, a favor de la tesis de la conexión o la tesis de la separación. Lo que hace entonces el autor es desglosar, ¿cierto?, una serie de argumentos que van a sostener la tesis de la conexión, es decir, esa tesis que señala que existe una conexión necesaria entre el derecho y la moral. Aquí simplemente voy a señalar los aspectos generales de la estructura que está planteando el autor en el texto, de tal manera que ustedes puedan encontrar allí una guía que les posibilite adentrarse aún más en cada uno de los elementos, ¿cierto? A través de los cuales se empieza a construir esos argumentos, ¿cierto? Que posibilitan eh, sostener la tesis de la conexión. Entonces, para sostener la tesis de la conexión es necesario acudir a dos argumentos. Esos argumentos son el argumento de la corrección y el argumento de la injusticia extrema. Ambos argumentos, fascinantes argumentos alrededor de la tesis de la conexión, los va a plantear, ¿cierto?, en detalle el autor en el texto. Yo lo que quiero señalar es algunos elementos muy centrales en esta pequeña cápsula, de tal manera que ustedes puedan encontrar en este pequeño video explicativo una guía para ir en busca de el detalle de los argumentos, que es realmente, digamos, lo que nos va a servir como marco de referencia
teórica para nuestro curso de filosofía del derecho y es precisamente, y son precisamente estos dos argumentos, ¿cierto? A la hora de analizar eh, decisiones judiciales en tratándose de casos difíciles, que para nuestro caso serían aquellas decisiones, ¿sí? O para el caso de este curso de filosofía del derecho serían las decisiones que adopta la Corte Constitucional y que podríamos clasificar como aquellas decisiones sobre casos difíciles. Entonces, lo que va a señalar Alexi, por ejemplo, respecto del argumento de la corrección, es que el derecho eleva necesariamente una pretensión de corrección. Luego es entonces una tarea de ustedes encontrar las razones que sustentan esta afirmación. ¿Por qué podemos afirmar que el derecho eleva necesariamente una pretensión de corrección? Aquí va planteando algunos elementos, ¿cierto? Va planteando algunos elementos tratando de excluir, digamos, aquellos que no son lo suficientemente contundentes como para sostener esta afirmación, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿por qué no hablar de esa pretensión de corrección en términos convencionales? ¿Sí? Entonces, Alexi va a señalar que si la pretensión de corrección estuviese soportada en un argumento de orden convencional, ¿sí? O que parte de la convención o del acuerdo de un grupo de personas, pues eso sería potestativo precisamente de estas personas que pueden convenir o no otorgarle una pretensión de corrección al derecho. Lo que está todo el tiempo señalando es que de esa conexión, ¿cierto?, entre el derecho y la moral, o más bien esa pretensión de corrección, es necesaria y está allí y no depende de la voluntad, digamos, de los hacedores del derecho, si se quiere utilizar esa expresión. Y hay un elemento clave, ¿cierto?, que podría situar incluso, digamos, esta apuesta en una perspectiva no, un tanto ideal, ¿cierto? Y es que va a señalar que es necesario aceptar esa pretensión de corrección como un presupuesto, ¿cierto? Como un presupuesto necesario para la concreción del derecho. En otras palabras, el derecho siempre tendría o incorporaría esa pretensión de corrección, no sería potestativo ni facultativo. Por eso habla de la conexión, de la necesaria conexión y no contingente, que sería, digamos, estaría ubicado en la tesis de la separación. Luego entonces, esta, esta, luego entonces esa pretensión de corrección, ¿cierto? Implica una conexión necesaria entre el derecho y la moral. La idea es que tratemos de adentrarnos un poco más en esas razones a favor de estas afirmaciones, ¿sí? Entre otras cosas, va a señalar Alexi que renunciar, o si se renuncia a la pretensión de corrección, se estaría abandonando, ¿cierto? Una práctica, que en este caso es una práctica social, que distingue entre lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? Entre lo justo y lo injusto. Y en ese sentido, digamos, el derecho tiende como práctica a materializar principios de justicia, ¿sí? A materializar principios de justicia. Luego, entonces no quiere decir que en la realidad el derecho no pueda servir de instrumento para materializar la injusticia, porque de hecho, por ejemplo, en los regímenes tiránicos puede ocurrir, el derecho pues, se puede instrumentalizar, pero ese derecho sería un derecho perverso, ¿sí? Ese derecho sería un derecho perverso, ¿sí? ¿Seguirá siendo o no seguirá siendo derecho? Esa respuesta puede estar en el segundo argumento a favor de la tesis de la conexión, que es precisamente el argumento de la injusticia extrema y que Alexi lo que hace es traer la fórmula de Radbruch, ¿cierto? Que es utilizada por
digamos, que es utilizada en los juicios de Nuremberg para juzgar a los máximos responsables del genocidio judío, ¿cierto? Y los máximos responsables o los máximos criminales nazis, pero que también es utilizada esa fórmula de Radbruch, ¿cierto? Luego de la caída del muro de Berlín, ¿cierto? Para juzgar unas prácticas, ¿cierto? En un famoso caso del tribunal alemán que se va a denominar los soldados del muro, que luego podemos en una próxima oportunidad hablar un poco de la sentencia de los soldados del muro. Pero un poco lo que hace es traer la fórmula de Radbruch que señala precisamente esto, que la injusticia extrema no es derecho. Pero aquí estamos hablando, digamos, de un límite que es lo extremo, ¿sí? Por eso precisamente genera esta distinción entre una conexión de orden calificador y una conexión de orden clasificador, o una conexión clasificadora y una conexión calificadora. Aquí el argumento de la corrección podría servirnos para calificar, ¿cierto? Por ejemplo, una decisión judicial de justa o injusta, ¿sí? Una decisión judicial que cumple con esa pretensión de corrección o no, ¿sí? Mientras que aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de las prácticas del derecho, de la creación del derecho, y fundamentalmente de la aplicación del derecho en tratándose de los casos difíciles, por ejemplo, que resuelven los tribunales constitucionales contemporáneos, ¿sí? ¿Qué tanto se acerca o no la decisión judicial a esa pretensión de corrección o a esa pretensión de justicia? Por eso solo sería una conexión calificadora y no clasificadora. Mientras que la fórmula de Radbruch sí plantea una conexión clasificadora, es decir, puede, puede contribuir, ¿cierto?, a determinar cuándo un sistema jurídico no es tal, ¿sí? Pese a denominarse así, sino que, por ejemplo, es el caso del ordenamiento jurídico nacional socialista, pese a tener esa denominación de Estado de Derecho, pues resulta que no era un Estado de Derecho, si atendemos al criterio de la fórmula de Radbruch, en el entendido de que la injusticia extrema no es derecho, es decir, un ordenamiento, ¿cierto?, que posibilita la concreción de injusticias extremas, podrá ser un ordenamiento de poder, ¿cierto? Un ordenamiento normativo soportado en la idea de poder, pero que no, en todo caso, no llega a ser derecho. Luego, entonces, digamos, estos dos argumentos, el argumento de la corrección y el argumento de la injusticia extrema, están en el núcleo de la tesis de la conexión. Y estos dos argumentos no se van a quedar simplemente en el plano eminentemente filosófico, sino que más adelante, ¿cierto? Sobre la base precisamente de estos argumentos que sustentan la tesis de la conexión, Alexis va a avanzar hacia la elaboración, ¿cierto?, de una teoría de la argumentación, luego se va a conocer como la teoría de la ponderación, y que precisamente va a contribuir de manera significativa a la resolución de problemas jurídicos cuando se agotan las razones contenidas en el derecho positivo. Y es lo que ustedes pueden ir, digamos, encontrando en el texto, y de esto que se denominan razones morales, ¿sí? Razones morales. Y es un tanto, digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando para adoptar una decisión no se tiene, ¿cierto? No se cuenta con una norma jurídica, ¿sí? No se cuenta con una norma jurídica. En ese sentido, lo que va a señalar Alexi es que es necesario acudir precisamente, ¿cierto? Es necesario acudir precisamente a razones morales. Y aquí nuevamente insisto para que ustedes lo tengan muy en cuenta en sus lecturas, y es un poco ir encontrando en estos textos, como lo señalábamos anteriormente en la anterior cápsula, cuando el autor, que es Robert Alexi, hace referencia o alusión a otros autores para tratar de ejemplificar su apuesta teórica, o para, digamos, contrastar su apuesta teórica,
y cuando el autor está señalando su propio punto de vista o está expresando sus propias consideraciones respecto de la construcción teórica que está llevando a cabo. Por ejemplo, al final, digamos, y cerrando, digamos, esa tesis de la conexión entre el derecho y la moral, Alexi va a señalar lo siguiente, dice, cuando las razones del derecho positivo se agotan, ¿sí? La pretensión de corrección permite recurrir a razones de toda el haya, ¿sí? Pero cuando hay buenas razones para adoptar una decisión, se otorga prioridad a las consideraciones de justicia. Cuando hablamos de que se otorga prioridad a las consideraciones de justicia, estamos hablando de que se deben acudir a razones morales, ¿sí? Dice, sobre todas las demás consideraciones que no están basadas en el derecho positivo. Lo que está también señalando es que el derecho positivo es finito, es limitado, mientras que las dinámicas sociales son completamente, digamos, van más allá, más bien, las prácticas sociales y las dificultades que encontramos para la convivencia, para definir la convivencia, para estructurar un orden en términos de la convivencia social, van más allá del limitado derecho positivo. Precisamente por eso señala que en algún momento esas razones, cierto, del derecho positivo se pueden agotar y que de allí es necesario acudir a consideraciones de justicia o razones morales, que serían exactamente lo mismo. Luego entonces, detrás de la resolución de un caso difícil hay un ejercicio de razonamiento moral, ¿sí? Ahora, digamos que la cosa se va tornando un poco más interesante porque vamos encontrando entonces que es necesario adentrarnos precisamente a explorar ese mundo de las razones morales o ese mundo de las consideraciones de justicia o lo que es lo mismo las teorías de la justicia. De hecho, hoy hay un viraje importante de la filosofía práctica, de la filosofía moral, de la filosofía del derecho hacia las teorías de la justicia. Las teorías de la justicia empiezan a constituirse, ¿cierto?, como un elemento central en la reflexión jurídica, ¿sí? Precisamente porque vamos encontrando en estos debates contemporáneos sobre el derecho, sobre la teoría del derecho y sobre la filosofía del derecho, una dimensión, ¿cierto? Una dimensión que es esa dimensión de la relación entre el derecho y lo moral que había sido un poco eclipsada por lo que podríamos denominar un excesivo legalismo, ¿no? Diga, no pensábamos que podría ser posible encontrar consideraciones de justicia o razones morales que pudieran coadyuvar, ¿cierto?, a soportar una decisión judicial, por ejemplo. ¿Listo? Y mire lo que señala posteriormente Alexi. Dice, desde el punto de vista de una más amplia concepción no positivista, mire que está haciendo una negación del positivismo jurídico, dice, esto significa la inclusión de las razones morales en el interior del derecho. Es decir, la concepción no positivista implica, ¿cierto?, la inclusión de razones morales al interior del derecho. Dice, podría decirse mucho más acerca del papel que los argumentos morales desempeñan en el razonamiento jurídico, pero lo que se trata o de lo que se pero lo que se ha señalado, perdón, es suficiente para demostrar que la pretensión de corrección implica una conexión necesaria entre los argumentos morales y los de derecho positivo en el razonamiento jurídico. Entonces mire que está señalando que el razonamiento jurídico articula, ¿cierto?, argumentos morales y argumentos que provienen del derecho positivo. Pues bien, es tarea de ustedes retomar nuevamente el texto para ir avanzando en la comprensión de las razones que hacen posible sostener fundamentalmente estos argumentos, tanto el argumento de la corrección como el argumento de la injusticia extrema. Muchas gracias y estaremos próximamente dejando una nueva cápsula para abordar otros temas interesantes de la filosofía del derecho.